lo que he dicho, pero les permito que alguno me acuerde, si yo no la he puesto a grabar, que me acuerde. Entonces, ¿qué nos dice el Consejo de Estado? Dice, el ejercicio de la profesión es una actividad que tradicionalmente se entendía en los términos precisos, eh, que era defender en juicio. O sea, la noción tradicional del abogado es la noción de abogado litigante, en ese sentido. Esa concepción tradicionalista es reducida y estrecha y ha venido evolucionando bajo la perspectiva jurisprudencial en la medida que el punto en materia de análisis pues se encuentra que son muchas las actividades comprendidas en el ejercicio que deben de tener en cuenta para la acreditación de requisito constitucional, quedando relegado el concepto de litigio. El ejercicio de la profesión de abogado no se restringe a la labor derivada del derecho de postulación en juicio, o sea, litigar, pues también se compete en una función social que se puede desplegar en el ejercicio, eh, se puede comprobar con el desempeño de cualquier otra actividad jurídica, tanto independiente como subordinada en un cargo público o en un cargo privado. Simplemente, ¿qué hace el Consejo de Estado? Ampliar la noción del ejercicio práctico de la profesión. Y acá nos dice adicional el Consejo de Estado, ese ejercicio de la profesión, toda la actividad jurídica independiente en cargo público privado que está ampliada el concepto, que esta ampliación al concepto se ajusta a un criterio más racional y lógico y comprende un desenvolvimiento intelectual de mayores beneficios para la comunidad. Es decir, entramos en un campo en el que no es que le esté restando importancia, sino que el ejercicio del derecho va mucho más allá que litigar. El litigio es muy importante. Yo profesionalmente litigo también, pero va mucho más allá de eso. Hoy en día a veces las empresas le pagan a uno más por asesoría y consultoría que propiamente por litigar. Y puede ser incluso más rentable si lo quieren mirar desde el punto de vista de a qué se quieren dedicar de aquí a mañana. Es más rentable uno tener una asesoría que le paguen mensualmente o un valor fijo a usted tener un proceso que dure con él 6 7 años y de pronto lo pierde y no gana absolutamente nada. Entonces eso es una cuestión que puede resultar mucho más rentable en la práctica. Y hay un punto muy interesante y es la transformación tecnológica del derecho. La transformación tecnológica del derecho, hace un rato cuando iniciábamos la clase y estaba hablando con don Norberto y también intervenía Lina, decían que de alguna forma uno como que a la fuerza se tuvo que vincular a la tecnología y al uso de la tecnología en el ejercicio como estudiante y como docente. Pero independiente que eso se haga ahorita a la fuerza, el ejercicio del derecho desde hace mucho rato viene volcándose a una transformación tecnológica. Y eso directamente está relacionado con la práctica del derecho también y con la práctica civil. Y en ese sentido, por ejemplo, eh, hay dos formas de transformación tecnológica del derecho. Hay una primera forma de transformación tecnológica que son todas aquellas aplicaciones o plataformas que lo que ayudan es a facilitar los medios mediante los cuales se ejerce el derecho. Entonces hay muchas aplicaciones que se descargan por, las, por los celulares, hay muchas plataformas, páginas web que le ayudan a uno a revisar. Algo tan sencillo, siglo XXI en la rama judicial, cuando uno consulta los procesos, todo eso se llama legal tech, pues son tecnologías aplicadas al derecho. No es que estén sustituyendo al abogado, sino que simplemente están facilitando el ejercicio del derecho. Hoy hay tecnologías que le permiten a uno buscar de una forma más fácil jurisprudencia, a organizar archivos, a mil cosas. Y por lo menos hoy en día con lo que tiene que ver con el decreto 806, que ya muchos de ustedes conocen, y los 2 años de aplicación de las tecnologías en los procesos judiciales, pues eso sirve de mucho, le facilita a uno mucho la vida, e incluso eh, creo que Juan David e Ivonne, que decían que son dependientes judiciales, yo no sé si lo piensen de esa forma o no, pero
con la tecnología, de pronto los dependientes judiciales están más que cerca de pronto a extinguirse, porque pues ya Nos empieza a ser, quedamos sin trabajo, profe. ya es menos Exacto. necesario, ya es menos necesario ir a un despacho judicial, ya todo se hace de forma tecnológica en ese sentido. Lo bueno es Pero, que queda gente mayor. no, pero el tema es que cada vez, por más que la gente sea mayor, la gente crece y se adapta a la tecnología y en ese sentido, pues los dependientes oficiales se empiezan a desaparecer, pues porque ya todo se revisa de forma virtual, a Sí, no ser yo tenía que yo, como 6 contratos, me quedó uno. a no ser que yo tenga tanto trabajo como abogado que delegue en un dependiente judicial para que lo haga de forma virtual. Eso es diferente. Pero la tecnología facilita en ese sentido los medios. Pero hay otro tipo de tecnología que nos genera más zozobra y es no lo que es la transformación tecnológica en materia de legal tech o tecnología aplicables al derecho de ser un medio para el ejercicio de la abogacía, sino la tecnología que puede reemplazar al abogado. Y esa tecnología es mucho más compleja. Y ustedes van a encontrar que ya hay países que la vienen aplicando. Y es lo que llaman, por ejemplo, los jueces robots. Entonces, ahí es un tema que hoy en día genera mucha, pero mucha discusión, si una máquina puede llegar a reemplazar a un abogado. Y en ese sentido, pues hay que hacer una apreciación, porque es que la gente se cree que es un robot como el que nos enseñaron a nosotros toda la vida, que se movía y que se sienta a ejercer el derecho. No, es un algoritmo, es un programa que soluciona conflictos judiciales. Eso es un punto de mucha discusión hoy en día. Y es que en ese aspecto hay quienes dicen que es imposible que se haga, pero hay quienes dicen que sí. Y yo de pronto les hago una pregunta ahí. Perdónenme, le pregunta a Paula. Paula en el juzgado, ¿qué es? Secretaria, oficial mayor, citadora, La escribiente. citadora, doctor. Listo. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que un programa puede llegar a reemplazar tu cargo? Pues yo creería que no, doctor. Lo que pasa es que ese cargo de citadores es muy administrativo, digámoslo así. Las actividades que se realizan en ese cargo son demasiado administrativas. ¿Y eso no Pues, lo podría hacer un software? pues de pronto a largo plazo sí, doctor. Eliminando el expediente físico. Sí, pues como está ocurriendo hoy en día. Lo que pasa es que en virtud de también, digamos, de la falta de presupuesto que tiene la Administración de Justicia, pues tampoco hay, digamos, los canales idóneos para esto. Ah, no, ahí sí, créanme que va a llegar el 2000, el año 3000 y eso, Sí, entonces, pues digamos, pero pero donde miremoslo, fuera de pronto una mire, empresa, digámoslo, pongámoslo en otro contexto, en una, digamos que la rama judicial tuviera todo ese digamos presupuesto para realizar que fuéramos Suiza, no Colombia, sino Suiza. eso. Quizás sí podrían hacerlo, doctor, porque pues ahorita se está viendo nada más que ni siquiera es necesario que los abogados acudan a ni siquiera a los despachos judiciales, Ok, yo que no se está utilizando, o sea, lo hablo por parte, digamos, del despacho en el cual yo laboro, nosotros estamos cero papel, o sea, nosotros no imprimimos absolutamente nada. yo te hago ahí otra pregunta. ¿Tú crees que la labor por lo menos una labor muy específica, la del control de términos que hacen los secretarios de un juzgado, podría ser reemplazada por un software? Uy, sí, doctor, eso sí, porque es que eso es muy matemático. Usted Exacto. el software le puede dar, porque es que son, digamos, esos son números prácticamente. Ok. Eso Y sí me tú, parece que es más, o sea, es más factible quizás que un software lo pueda realizar. ok, listo. Y esta pregunta no se la hago a Paula, sino se la hago, no sé, digamos, a John Martínez. ¿Usted cree que un software podría reemplazar a un conciliador? Ustedes que entran ahorita a consultorio jurídico y que la conciliación no la haga una persona física,
y no la haga un software. Doctor, yo creería que, digamos, para de pronto un ordenamiento jurídico netamente exegético, de pronto sí sería más viable o más factible que fueran reemplazados las personas o los funcionarios para realizar esas actividades, porque pues sencillamente sería aplicar la ley tal y como se encuentre escrita. Pero John, Entonces, al caso del conciliador, ¿ustedes tuvieron inducción a consultorio y todo el tema de los conciliadores y eso? ¿Sí? Profe, el consultorio todavía no tiene centro de conciliación. No, nosotros no Ok. tuvimos preparación frente a conciliaciones porque Ah, bueno. precisamente por lo que dice el compañero. Ah, bueno, pues Nosotros- entonces les hago. ¿Pero alguien sabe de conciliación? Sí, ¿O ha ido, algo no? sí. ¿Sí? Ok, ¿ustedes creen que un conciliador lo puede reemplazar un software? No, No, un jamás. conciliador no puede ser ¿Por qué no? reemplazado por un software. Porque se supone que se necesita de esa parte humana, de esa parte comprensible en la cual el conciliador tiene que mediar de una manera entendible para las dos partes. La tecnología no lo va a hacer porque sencillamente no va a ser algo sistemático, va a ser algo sin sentimientos. Y yo considero que para que una persona me medie como conciliador, debe de cierta manera estar en el lugar de las dos partes para poder tener un punto de partida y ser desde ese punto ¿Tú de crees? partida, señor. Perdónenme una cosa que les voy a decir. No, nunca se vayan a sentir atacados si los ataco cuando pregunto, que no lo hago porque no estoy de acuerdo, y no es precisamente para generar la discusión, en ese sentido. Y lo digo porque te voy a atacar, Lina, y te voy a decir, Bueno, ¿tú crees que el conciliador debe meterle sentimientos a la conciliación o ser objetivo? no estoy diciéndolo en el sentido de que pierda su objetividad como tal, porque obviamente si hay sentimientos, uno muchas veces puede perder la objetividad. A lo que voy yo es de que de cierta manera tiene que sentir, por decirlo de alguna manera, las dos situaciones para poder llegar a un punto intermedio y poder lograr un punto en la cual las dos partes puedan estar de acuerdo en algo. Pero si nos vamos a la parte tecnológica, si lo comparamos con una máquina, obviamente, sinceramente, pues podría estar muy reglada y muy normatizada la memoria de la máquina y todo lo que quiera, pero no podría ser, considero yo, una aplicación del derecho como conciliadora, no lo veo yo así. ¿No? ¿Será que la máquina no podría analizar el caso y decirle, vea, matemáticamente hay una probabilidad de que usted gane, que usted pierda, y es mejor un arreglo en el que vayan y concilien por tanto valor? Doctor, para mí es más factible. Pero es doctor, que lo que pasa es que es que sí, pues no sé, depende del punto que se tenga, porque si yo soy un naturalista, pues obviamente yo voy a estar en un punto en No, que... es que no me imagino al ir en una conciliación de alimentos siendo la conciliadora. No, yo soy dura en ese sentido. Pero por lo menos si usted está conciliando un accidente de tránsito de lata, Pero es ¿qué que sentimientos tiene que meterle ahí? no, pero es que se tiene que mirar, o sea, a lo que voy yo. Cuando tú dices de meterle sentimientos, ¿eso no se llama prejuzgar de pronto? No, Y el o sea, conciliador, en el sentido de, no de entrar a prejuzgar, no, para nada. Lo que pasa es que es en el sentido de mirar las dos o posiciones. parcializarse, No, o sea, de mirar las dos posiciones, o sea, porque por lo menos si hay alguien que tiene que pagar una suma de dinero, hay otro que obviamente está exigiendo esa suma de dinero, pero también uno tiene que entrar a mirar ese punto intermedio, porque si ese alguien que tiene que pagar la suma de dinero no cuenta con esa suma de dinero, pues obviamente no podemos llegar a una conciliación. A eso es a lo que me refiero. Toca de cierta manera estudiar los dos puntos, o sea, estudiar las dos situaciones para poder llegar a lograr un punto intermedio y lograr exponer ese punto intermedio en el cual se encuentra el conciliador para ver si se pueden esas dos personas llegar a poner de acuerdo. Ok, perdón, Elina, ¿alguien iba a opinar algo creo que diferente o Yo. similar? doctor, lo que pasa con las máquinas es que si bien se pueden programar para que de pronto apliquen reglas en derecho, como decíamos,
lo que le faltaría para poder llegar a ser conciliadores es, digamos, poder determinarle o programarle criterios de equidad. Por eso es que las máquinas no pueden llegar a ser conciliadores, porque digamos que no tienen esa capacidad para aplicar la equidad, que es lo que se necesita en el caso de las conciliaciones, considero yo. Ok, bueno, yo voy a sonar muy futurista. No, yo no estoy en desacuerdo con ustedes, pero yo creo que la tecnología sorprende tanto que hay casos en los que uno ve que la inteligencia artificial es muy compleja, pero les hago una pregunta mucho más compleja que eso. ¿Y ustedes creen que un software o la tecnología puede reemplazar a un juez Para o mí no? sí, ¿Sí? ¿Por qué? porque Cuéntenme, hasta la misma historia nos ha dicho que en ocasiones el material probatorio básicamente se sumaba y se restaba. Entonces, así podría ser el derecho de aquí a mañana, porque supongamos, dicen que el juez tiene que conocer los hechos, una máquina puede conocer los hechos, puede darle una importancia o una categoría, a un valor de una prueba. La máquina también podría hacerlo porque se podría tener como una puntuación. Lo que yo sí veo como un poquito complejo es saber si el software saber si es verdad o es mentira lo que un testigo dice. Ahí veo como un poquito esa complejidad, como esa relación, esa mediatez entre, Y un juez, ¿cómo hace para saber si es verdad o mentira lo que le están diciendo? profe, porque en muchas ocasiones, con mi poca experiencia que tengo, las personas suelen utilizar O, expresiones, tartamudear, hasta a o, veces se se- ponen o, como, o el juez es como o el juez es Doctor, como la novia o la mujer de uno que uno le dice algo y está mirándole y le dice, usted me está diciendo mentiras y lo coge a uno y lo pone a sudar, ¿sí? profe, pero en ocasiones uno ve, por ejemplo, diligencias y la persona apenas el juez le habla queda fracturada. O sea, empieza a decir como toda la verdad y así se han caído muchas diligencias. Una máquina no podría medirle a usted su tensión, todas esas cosas y de pronto calcular si en efecto usted está... Claro, Claro, más fácilmente. está el polígrafo. Oh, no, doctor, vuelvo y les digo, El no se sientan polígrafo, sí. que estoy en desacuerdo, sino antes al Profe, contrario. El tema es, estoy totalmente de acuerdo con lo que ustedes dicen, les estoy poniendo la problemática Profe, en ese no, caso. yo considero que yo no. creería, profe, ¿Por Cuénteme, qué? Norberto. aquí hay una disyuntiva que había que descifrar, porque, por ejemplo, si esa es si una parte que, o sea, el juez es el que va a dictar justicia, entonces el otro robot que es la otra contraparte, entonces, ¿cómo hace para reponer? Si ambos están programados para lo mismo, ¿sí ve? Entonces, ¿dónde Bueno, queda la reposición? ¿Dónde queda la apelación? Entonces, los dos robots tenían que pensar iguales o no. es que el tema que vamos es que la tecnología avanza tanto que lo sorprenda a uno. O sea, hay tecnología que piensa más rápido que uno mismo. Doctor, lo que pasa es Entonces, que ahí, por ejemplo, a lo que yo indicaba anteriormente, sí, ahí sería que de pronto sería como un retroceso para el derecho, porque sencillamente sería, por ejemplo, en el caso de un homicidio, bueno, tal persona mató a otra persona, entonces ahí se configura el homicidio, listo, entonces no hay, digamos, posibilidad o, sí, posibilidad de interpretación y de valorar, digamos, como la parte subjetiva, por qué lo mató, qué sucedió, simplemente ahí sería homicidio, aplique la sanción y listo. El Entonces chip. ahí se le... le hago una pregunta ahí, John, y de Sí, señor. pronto Marcos nos ayuda y Ken y Gustavo es el otro que trabaja en la fiscalía, creo que es, o la, no, Adrián, doctor. Procuraduría, Adrián. Adrián, sí. Discúlpeme, ahí me voy acordando. ¿A uno le importa usted por qué lo mató o eso? ¿O usted simplemente quiere descubrir quién lo mató y ya? No, precisamente por eso yo difiero de que en alguna ocasión pensar que un robot pueda sustituir al juez como tal sería imposible porque pues viéndolo desde el campo de la valoración o la apreciación de la prueba como tal,
¿dónde queda la lógica que se le debe aplicar a las mismas? La experiencia, los conocimientos que pues debe tener también el juez en cuanto a los dictámenes científicamente pues afianzados como tal. Entonces yo creo Okay. que eso es un punto importante donde pensar que un robot pueda sustituir y pueda apartar esa valoración importante que pueda hacer un juez en determinado caso, pues es imposible. Ok, La valoración pienso Pero, yo por que ejemplo, cuando la norma, debía ser, perdón, momento, está empezando. por lo menos, profe, cuando la norma no se aclare al momento del juez, esto optar por por una ponderación, yo considero que la máquina como tal no podría tener esa capacidad de raciocinio para poderla aplicar, por más de que sea todo sistemático, por más de que se logre una objetividad total, de cierta manera, pues yo considero que eso es algo muy nato del ser humano y que la máquina nunca podría llegar a sustituir. ok. Mire, ¿Alguien, doctor, alguien creo que estaba opinando algo? sí, en materia penal, pienso que hay una situación y es que hay 4 actores que hay que tener en cuenta y no pueden pensar de la misma manera. Y, por ejemplo, al fiscal le interesa solamente quién fue el que lo mató, ¿cierto? Sí, Para efectos de la defensa sí hay que buscar de qué manera fue que lo sí, mató el y por móvil. qué lo mató, ¿cierto? Ujú. Y ya le corresponde es al juez analizar la situación de la parte de la fiscalía, que si en verdad lo mató, y la parte de la defensa, que, que dice cuáles fueron las causas por las cuales ocurrió el hecho, ¿cierto? Entonces Sí, sería muy difícil que una máquina realizara ese trabajo de análisis de todos esos factores que eso encierra, ¿cierto? Entonces yo pienso que es difícil. sumamente, para este tipo de casos, es sumamente difícil. Hay que Ok, analizar muchas situaciones les, y es complicado. les pongo otro supuesto. ¿Ustedes creen que un algoritmo, un software, una máquina, o sea, reitero, no es que sea realmente un robot, es un programa, pueda reemplazar la asesoría jurídica de un abogado y de aquí a mañana va al consultorio jurídico, sino la gente va y un software les da la asesoría y un Sí, la software asesoría otro? jurídica la están dando las máquinas. Uno hace una consulta en Google sobre una definición o sobre qué ley y ellos le dan respuesta. Entonces Por yo lo pienso menos que Profe, hay una pero página eso que se implica, llama, hay una página que se llama Legal App, ¿no? Y uno profe, pero encuentra eso ahí de implica todo. muchas cosas. Sí, Por ejemplo, dime, sí, Ivonne. puede que uno en internet o en la red consiga mucha información o acceso a muchas cosas, como dice Marcos, pero de ahí a que la persona que necesita la información o que va a recibir esa asesoría entienda los términos o el léxico o los tecnicismos con los que aparecen digamos que en esas páginas es distinto. Digamos que cuando una persona busca asesoría en un abogado, el abogado trata de explicarle de la forma más sencilla para que la persona pues entienda. Entonces yo creo que no Ok, sería lo y, mismo. y digamos en una redacción de un contrato, yo voy a un software, me redacta el contrato y ya, fácil. O ahí también es necesario que el abogado actúe. ¿Y por qué? Pues es que habría que ser muy específico, ¿no? Ok, listo. ¿Qué sucede? Ojo, todo lo que ustedes me dicen es valedero y les agradezco la participación enormemente. ¿Por qué? Porque es que puede que todos estemos equivocados como todos estemos en lo cierto. Y puede que lo que yo vaya a decir ahorita también es equivocado. Pero en la práctica del derecho civil y en la práctica por lo general de todo el derecho, si bien las máquinas, los software, los algoritmos o la tecnología puede facilitar algunas cosas, hay algunas cosas, yo no lo diría tan como Lina, que depende de los sentimientos de la persona, sino que depende de su raciocinio y del análisis
que se haga en cada caso en concreto. Entonces, por ejemplo, Marcos dice, si una asesoría uno entra a internet y la encuentra, eso es como buscar un pantalón, que usted entra y pantalón encuentra, pero no todo el pantalón le queda a uno a la talla de uno, porque puede que a uno, si uno es gordito, bajito, puede que el pantalón, los hombres me entenderán, puede que usted sea, si usted mide 1,60 y es talla de pantalón 38, siempre le va a tocar mandar a cortarle las botas al pantalón y a cogerlo, para que le quede bueno en cuanto a la barriga. No se pone un ejemplo de mujer porque no sé de tallas de mujeres, pero pues siempre le va a quedar grande o largo el pantalón. Entonces puede que usted encuentre asesorías en internet, que encuentre contratos en internet, pero ningún contrato y ninguna asesoría se ajuste a su caso concreto. Y ahí es donde viene el papel importante del abogado en la práctica civil. Y eso va muy relacionado con lo que decía de pronto ahorita también Marco. Voy retomando todo lo que me dijeron todos, es bastante importante, pero voy cogiendo algunas cosas por ahí que me quedaron rodando, por lo menos lo que decía Marcos. De pronto para la fiscalía es importante que la persona murió. De pronto para alguien es muy importante saber que usted quiere comprar. Pero de pronto para la persona que quiere comprar es importante otras cosas. Y esas otras cosas puede que una máquina no se las analice. Y ese riesgo de incumplimiento es, por ejemplo, si yo quiero meter una cláusula de arras, si es conveniente o no es conveniente. Si yo quiero meter una cláusula penal, los plazos que vamos a determinar, todo ese asunto, si lo entra a analizar un abogado, ni siquiera bajo conocimiento jurídico, sino bajo una labor muy frecuente y muy importante que es la medición de riesgos. Y esa medición de riesgos, toda esta carreta que hemos venido hablando en todo este rato, digamos que llega a este punto. Y es que la práctica civil gira en torno a la medición de riesgo jurídico, especialmente. Si yo voy a celebrar un contrato de arrendamiento, fácil, a lo clásico. ¿Qué es lo clásico? Ir a una cacharrería, a una papelería y comprarme una forma Minerva. Y la forma Minerva, viene el contrato bien hecho, no está mal hecho, pero no es un contrato hecho a la medida. Entonces, es como el ejemplo de la modista. Usted puede comprar el vestido por internet, pero la modista le hace el vestido a su medida, a su necesidad. Entonces, digamos que en ese evento sí es necesaria la asesoría jurídica, sí es necesario acudir a un abogado, y lo mismo en las defensas en los procesos judiciales o en la solución de algunos conflictos. Entonces, en la solución de algunos conflictos sí es necesario el componente racional para poder analizar y tomar una decisión. Entonces, en ese aspecto es donde entra a jugar la práctica civil. O sea, eso es lo que yo quiero que desarrollemos esta materia. Yo ni siquiera quiero que sepamos cómo escribir, porque es que todo el mundo escribe diferente. Ni que en una contrato que Lina le gusta decir, digámosle, Lina le gusta decir más aún, pero a don Norberto le gusta decir máxime. Que a Marco le gusta no decir comparación, sino parangón, porque suena como más descrestante o algo. Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es hacer la medición de riesgos del contrato, hacer la medición de riesgos de la asesoría en ese evento y establecer estrategias de defensa o estrategias de litigio. Eso es lo que gira en torno a lo que es la práctica civil. Por eso vengo dándoles la vuelta en torno a todo ese punto en particular. Ahí. ¿Es clara la idea a la que quiero llegar? Sí, señor. Sí, ok, listo. ¿Qué es lo que yo quiero? Que si aquí a mañana Lina va a arrendar un apartamento, Lina diga, venga, pues yo qué soy, qué camiseta tengo puesta, la de la arrendadora. Si yo voy y compro una forma Minerva o descargo de internet un contrato, pues ahí está el contrato. Pero si yo quiero medir riesgos, de pronto puede que el contrato sí me lo va a revisar un abogado, y el abogado me va a revisar algunos puntos que me van a mí a facilitar la vida de aquí a mañana. Y es que pronto un contrato de arrendamiento lo puede amarrar a uno mucho tiempo. Entonces uno le puede hacer un contrato que a uno no lo amarre tanto tiempo, y eso no se lo solucionan a uno los formatos, sino se lo soluciona a uno un abogado. En ese sentido,
por eso hay que tener tres aspectos muy importantes que son diferentes en la práctica civil, que es la asesoría, la consultoría y la elaboración de documentos. Son tres cosas muy diferentes. Primero que todo, la asesoría, por lo general, suele ser constante y periódica y en muchos temas. Generalmente cuando uno asesora a una empresa, lo hace de forma continua y en diferentes temas. Yo no sé, por ejemplo, vamos a ver si esta vez no me equivoco. Si, por ejemplo, Jorge en el hospital, ahí estuve bien o no. ¿Sí? Sí, señor, bien. Listo. Si Jorge en el hospital, me imagino que si está en la parte jurídica, no es propiamente asesor jurídico porque todavía no es abogado, pero cumple un rol dentro de la asesoría jurídica. Pero eso es hacer de todo lo que tenga que ver, me imagino, no solamente un tema en específico. Entonces, eso es un rol más de asesoría. Entonces, el asesor jurídico le toca a lo que necesita en jurídico en el hospital, desde una ausencia, un tema laboral, como desde un tema de responsabilidad médica y otras cosas más. Puede que esté equivocado, no sé, Jorge me aclara ahí. Sí, claro, me toca de ¿Sí? todo, doctor, hasta temas Ok, asistenciales. exacto, entonces eso es asesoría y es continua, es más general, lo que implica más riesgo. La consultoría es más especializada y no es continua. La consultoría suele ser, cuando uno hace trabajo de consultoría, suele ser en un caso específico y no de una forma continua, sino para un solo momento. Y es como, por ejemplo, cuando uno lo contratan, porque una empresa quiere decidir si cambia, por ejemplo, de ser responsabilidad limitada a SAS, a Sociedad por Acciones Simplificadas. Entonces, en ese sentido, contrata un consultor y el consultor, ¿qué es lo que hace? Si contratara cualquiera, pues le dice, vea, esto se hace fácil, pero es que ellos no quieren que le digan si se puede hacer o no se puede hacer, sino que quiere que le digan lo bueno o lo malo de hacerlo. Y eso sí lo hace un abogado. Y eso es un trabajo de consultoría. Entonces hay una gran diferenciación entre lo que es asesorar y lo que es hacer consultoría. La consultoría es más específica. ¿Qué suele pasar? Que la consultoría tiene menos riesgos porque es centrada en una sola cosa, pero si la consultoría se hace mal, puede que el impacto jurídico sea mucho mayor. Entonces también tiene un riesgo bastante grande en ese caso. Y es que cuando a uno lo contratan como consultor es porque es un tema muy complejo. Y de eso depende una decisión bastante grande en la empresa que puede comprometer mucho dinero. Y la elaboración de documentos puede que esté inmersa en la asesoría o la consultoría, o sea, algo totalmente diferente. Es como cuando a uno le piden una asesoría o lo que toda la vida uno va a vivir con ese karma y es que a uno lo llamen a decirle que le ayude con una consultica, porque además es gratis. Y pues la consultica por lo general es que tienen un problema. Entonces digamos que la consultica. Entonces me llama a mí, digamos, Luz Adriana y me dice, vea, tengo el siguiente problema, es que tengo un señor al que le arrendé un apartamento y cuando empezó la pandemia se quedó sin trabajo, no me ha vuelto a pagar, yo no sé qué hacer, ta, 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 ta. Entonces yo simplemente la puedo asesorar o le puedo hacer la consultoría, decirle, vea, Luz Adriana, en este caso, la ley dice esto, sucede esto, pasa esto. Y pues ahí en ese evento hay que hacer un desahucio, un preaviso y todo. Eso es una labor de asesoría. Pero puede que Adriana me diga, listo, y usted no me hace ese papel, usted no me hace ese documento. Entonces, en ese sentido, la práctica civil da un paso más allá. Y es que no es lo mismo. No es lo mismo yo explicarle un tema a alguien que hacer un documento. Y yo lo he visto mucho en la práctica que puede que a uno le quede muy bien hecha la asesoría y en el documento bailan barra completamente. Entonces puede que usted asesore perfectamente a la persona y cuando vaya a haga el documento, en el documento la embarre. Y si la embarra en el documento, pues le quedó mal absolutamente todo. Entonces son dos temas que toca mirar por aparte. Reitero, por eso es que me interesa que miremos mucho el tema de la redacción de los contratos. Acá no vamos a mirar de cómo se redacta una carta, de cómo se... No, pero por lo menos sí cómo se redacta la terminación de un contrato, cómo se redacta un otro sí, o una adenda a un contrato, cómo se redacta el contrato de forma inicial en ese evento. O por lo menos Luz Adriana me dice, vea,
pues para que no me pase lo mismo, ese señor se me fue sin pagar, yo no le había hecho un contrato adecuadamente, hágame un contrato. Pues yo tengo que hacerle un contrato más fuerte, más robusto jurídicamente hablando. Entonces la elaboración de documentos es un paso que implica también mirar otras cosas, en ese caso, que ustedes lo van a ver en consultorio. En consultorio ustedes van a tener usuarios que le piden una consulta y eso es una cosa, pero ya redactar un documento es una cosa totalmente diferente. Entonces, ahí es importante tener la claridad frente a esos aspectos. Y también, bueno, en la elaboración de documentos, me refiero especialmente a documentos no judiciales, o sea, documentos que no hacen parte de un proceso judicial. No me estoy refiriendo a la elaboración de una contestación de demanda, ni de una demanda, ni unos alegatos de conclusión, a eso no me estoy refiriendo, sino me estoy refiriendo a documentos extraprocesales. Sin embargo, esos documentos, por eso les decía hace un rato, son muy importantes en la práctica civil porque son los que van a marcar de forma preventiva un litigio. Puede que yo no realice un contrato para llevarlo a un proceso, pero puede que el contrato termine en un proceso y en ese proceso el contrato sea mi prueba reina para salvarme en mi defensa, como pueda que sea el que me hunda. Entonces, ese momento crucial de elaborar ese documento puede tener incidencia judicial o procesal, pero pues no necesariamente es un documento judicial. Ya diferente es la demanda o la contestación de la demanda. Por eso yo les decía que en mi sentir, puede que esté equivocado, es más difícil asesorar, hacer consultoría y realizar documentos que propiamente una demanda y una contestación de demanda, porque es que en la demanda y la contestación de demanda usted ya tiene el problema, ya está. Si usted le toca contestar una demanda de un accidente de tránsito, pues el accidente ya ocurrió. Si usted le toca contestar una demanda por un contrato que se incumplió, pues ya hubo el incumplimiento. Pero cuando usted realiza el documento, cuando usted asesora, de eso va a depender que de pronto haya o no haya un conflicto judicial. Y si es que si bien no hay una fórmula mágica para evitar que te demande, puede que cuando un contrato esté bien hecho, la contraparte no decida demandar. Porque es que cuando hay vacíos en los contratos o en los actos o negocios jurídicos, es que la gente demanda. Si no, si todo fuera claro, pues no hay lugar a eso en particular. Y hay una gran diferencia, les decía, entre lo que es la labor de juzgamiento y la labor de litigio. Y pues ninguno de los que está acá es juez, pero hay muchos que han sido cercanos o están cercanos a los jueces y están cercanos también a quienes son partes en los procesos, a los litigantes, en el caso de Marcos y en el caso de Marcos y en el caso de Adrián, que trabajan en la fiscalía, están muy cercanos pues a los fiscales, que los fiscales realmente son parte en un proceso, así suene poco técnico decirlo. Y el ejercicio, reitero, de cómo ve una de las cosas litigando es muy diferente de cómo las ve juzgando. Y eso en la práctica civil pues también se ve marcado. No es lo mismo yo instaurar una demanda, no es lo mismo yo contestar la demanda, ni es lo mismo yo juzgar la demanda. Y ahí me remito nuevamente a lo que decía Marcos hace un rato, y es que en un proceso entran a jugar varias partes. Entonces, por ejemplo, el mismo caso siempre va a tener diferentes formas de verlo. Es muy diferente como, les pongo un ejemplo, un divorcio. Si a mí viene un cliente, perdónenme la expresión que voy a utilizar, pero un abogado litigante a veces uno es un poquito vagabundo al momento de litigar. ¿Por qué? Pues porque uno le litiga al cliente que le paga. Entonces, si a uno viene un cliente y le trae un problema, entonces el tema es un divorcio. Si a mí viene, no sé, perdónenme que ponga como ejemplo algo. Si a mí viene John Martínez a decirme me quiero divorciar y esta es mi telenovela, pues yo tendré que adecuar y pensar todo acorde con lo que me estás poniendo John Martínez. Pero si a mi despacho
o a mi oficina no viene John Martínez, sino viene la esposa de John Martínez, pues yo tendré que adecuar mi pensamiento a eso y mi estrategia litigiosa a eso. Pero si yo no soy ni el abogado litigante, ni de John Martínez, ni de la esposa que se quiere divorciar, sino soy el juez, pues mi forma de analizar o pensar las cosas es diferente. Entonces, ¿a qué punto voy con eso? Que eso también lo vamos a trabajar esta materia, que tenemos que mirar, dependiendo del rol en el que yo me encuentre, si es un rol litigioso, si es un rol de juzgamiento, qué pautas debo de tener en cuenta para actuar de forma adecuada. Ojo, acá no se trata de que aprendamos a meter pruebas que no existen, ni a inventarnos cosas, ni a volvernos el abogado tramullero, ni nada de eso, sino a ser prácticos en el ejercicio de nuestra profesión. Es decir, a que usted pueda tomar decisiones objetivas, acordes a la ley, pero bajo un raciocinio práctico del derecho. Porque si usted no tiene ese raciocinio práctico, no sé, quien haya sido oficial mayor, quien vea cómo funciona oficial mayor, a usted llegan y le ponen sobre, Paola me desmentirá, a usted llega y le ponen sobre su escritorio el expediente, y por más que usted sepa derecho, usted tiene que empezar a analizar eso. Y eso implica que usted tenga que tener en cuenta unos aspectos muy importantes, que es lo que vamos a hablar en esta clase. ¿Estoy claro hasta ese punto? Sí, señor. Sí, señor. ¿Hay alguna opinión, observación o algo, objeción? Si quieren objetarme también, lo que les decía ahorita cuando a Alina le dije, ay, es que cómo así que usted le mete sentimientos y eso, es simplemente por generar la discusión ahí, pero La polémica. sí, pero no, pero es que eso se da. Y Pero eso les es lo decía por bonito eso. del derecho, es que eso es lo bonito, eso es derecho, eso es lo bonito del derecho, poder llegar a un punto de controversia y lograr por medio del conocimiento y de la aplicación de la norma, obviamente, lograr poder cumplir un fin que cuál va a ser, pues obviamente desarrollar o culminar pues un problema presente. Pero vea que hay casos en los que eso es discutible. ¿Y por qué, Lina? Les voy a poner un ejemplo muy actual, aunque ya no es tan actual, pero sí es relativamente actual y muy sencillo en el que eh, acá pueden generar muchas formas de pensar. Las dos mujeres que se iban a casar en Cartagena y el juez les dijo que no las casaba. ¿Tienen claro ese tema? Yo Sí, creo que señor. hace menos de un mes, ¿no? Sí, señor. Y el juez saca un auto diciendo yo no las caso, que mi religión y que es y todo. Y ahí uno dice, una máquina no haría eso. La máquina diría yo las caso, o sea, yo aplico el derecho. Y ahí ahí sale la muñequita de la justicia, la diosa Temis, que tiene una venda en los ojos y dice, yo no entro a mirar acá a quién, sino yo simplemente entro a aplicar el derecho de forma objetiva. Y el Entonces, juez no entró ahí a meterle sentimiento a la cosa, o sea, entre las razones de él dice no, porque pues él no es la convicción de él y obviamente pues él obró acorde a su pensamiento y a lo que él sentía en su momento. exacto. Y esos temas son unos temas muy polémicos. ¿Eh? A nivel internacional hay un caso relacionado con eso. Y perdónenme, vuelvo y reitero, no se trata de que me esté saliendo del tema, sino que el tema es ese, el tema es discutir en la práctica uno cómo soluciona los temas, porque es que aquí a mañana a usted no le van a llegar diciéndole, doctor, es que 1 más 1, ¿cuánto es? No, sino que le van a contar una historia, en consultorio usted lo van a vivir, y con esa historia usted no sabe para dónde coger. Entonces, porque es que no es tan exacto la solución jurídica con lo que le plantean a uno. Entonces, por ejemplo, hay un caso a nivel internacional muy polémico de Estados Unidos, donde una pareja homosexual va donde un pastelero, que es un pastelero de los más reconocidos, y le dice, quiero que me haga la torta de mi matrimonio. Y el pastelero le dice, me da mucha pena, pero yo no voy a utilizar mi arte para hacer un pastel para una boda de unos homosexuales, y no les voy a hacer la torta. Y se inicia todo un conflicto judicial a raíz de eso, por el tema pues un tema de discriminación, un tema también de libertad de cultos. Ustedes saben que en Estados Unidos hay muchos cultos islámicos y demás, y de que hasta qué punto uno está obligado a utilizar el arte de uno para eso. Es muy diferente el juez que está aplicando la ley a un pastelero que está aplicando su arte en ese evento. Entonces,
es un caso que primero se decidió a favor de la pareja homosexual y luego se decidió a favor del pastelero, respetando su libertad de culto, pero respetando especialmente la autonomía de la voluntad en el ejercicio de su arte. Entonces son temas que, reitero, en la práctica pueden generar mucha controversia. Acá hay un tema, por ejemplo, que lo vamos a tratar más adelante y yo se los voy a plantear. Los temas que vamos a tratar acá para los ejercicios de simulación y para lo que tiene que ver con contratos y todo eso, pues yo no les voy a poner un caso normal. Uno de los casos que vamos a manejar es lo que se llama el divorcio unilateral. ¿Qué es el divorcio unilateral? El divorcio unilateral es un divorcio en el que, no sé si ustedes se acuerdan las reglas del divorcio. Para yo poderme divorciar, ¿yo qué tengo que hacer? Primero tengo que ser el cónyuge víctima, ¿cierto? O sea, el que haya sufrido la causal de divorcio. Si yo fui el que producí la causal de divorcio, yo no puedo pedir el divorcio. Eso es bastante curioso. Dos, aparte de ser el cónyuge víctima, tiene que haber una causal de divorcio, de las que están marcadas en la ley. Si no es de esas causales, mi pareja puede ser lo peor del mundo, pero si no son esas causales, no es divorcio. Y la posibilidad que vamos a plantear en acá es de que usted vaya a interponga una demanda de un divorcio unilateral. ¿Y cuál es la razón del divorcio unilateral? Pues que se me acabó el amor, yo ya no quiero convivir con la persona. La ley no lo permite. Hay otros ordenamientos jurídicos que sí lo permiten. Yo lo único que podría hacer acá es separación de cuerpos por 2 años y ahí pedir el divorcio. Pero si yo quiero ya, no me gusta ver a la otra persona divorciarme, yo lo podría construir ese argumento jurídico, eso es práctica civil en ese evento. Por eso digo práctica, medir los riesgos, medir la posibilidad de hacerlo, si se puede hacer o no se puede hacer. Yo les digo, o sea, a mí llega un cliente y me paga lo que yo le cobro por iniciar ese proceso, yo lo inicio y lo intento. Le digo cuáles son los riesgos y lo intento y hasta lo toco por vía constitucional, porque pues, hombre, si usted no quiere convivir con otra persona, ¿por qué? Porque los compañeros permanentes, si se aburren, yo cojo una bolsa, echo mi ropa y me voy, no hay problema. Pero si estoy casado, tengo que tener el yugo de la otra persona ahí. Entonces, ese punto no es por generar polémica, sino ese punto de práctica es el que es importante. No el punto de nosotros entrar al contrato clásico o a los divorcios. No sé si donde trabaja don Norberto hacen divorcios. Los divorcios son chéveres. Si a mí me llegaran al mes unos 6 divorcios, yo no haría más. Y esos 6 divorcios, de mutuo acuerdo, los haría en puros formatos y trabajaría un día en el mes, porque eso es mamey. Pero hay unos temas que son mucho más complicados que eso. Por lo menos hay un tema que vamos a tratar acá, que ustedes creen que de pronto yo lo voy a poner por molestarle la vida, pero es el tema de lo que se llama esto. Les pongo este ejemplo y con eso yo creo que vamos ya como cerrando pues el día de hoy de este ejemplo. Y es el tema de la Trieja de Medellín. Yo no sé si alguno de ustedes conoce ese caso. ¿Hay alguno que lo conozca? Yo, doctor, conocí notario. ¿Se llama? El de la Trieja. Jorge, ¿nos recuerda cómo es el caso? O no sé quién fue el que me dijo que recordaba el tema. Jorge. Se le olvidó ya, se le olvidó. Bueno, ¿Ese no es el matrimonio de los 3 hombres? sí. Tres en Ahí se los, Medellín, sí, ahí se los que me coloqué. desconecté. Listo. ¿Cuál es Tres el hombres. tema para que me entiendan ahí? Ya se los coloqué. Ojo, no se les estoy colocando el tema en sentido morboso, porque pues eso podrá tener el morbo y algunos de ustedes dirán, uy, ese trío de no sé qué o cosas así, no. O sea, miremoslo desde el punto de vista jurídico. Pueden ser 3 mujeres, pueden ser 2 mujeres y un hombre, 2 hombres y una mujer, lo que sea. Pero ¿cuál es el contenido jurídico del asunto? El contenido jurídico del asunto es el siguiente. Uno, señor.
El Pues contenido, es que igual, si nos vamos a lo que dice el Código Civil, se supone que el matrimonio se basa entre un hombre y una mujer, ¿no? Y aquí ya en este caso, estoy mirando, no sabía de este tema, pero ya estoy mirando, es un matrimonio de 3 hombres aquí en Colombia, en Medellín. Y por eso, obviamente, pues esto va en contraria totalmente a lo que nos está marcando desde hace no sé cuánto tiempo el Código Civil aquí en Colombia. pero es que eso es lo interesante, Lina, que nosotros nos educan a tener una camisa de fuerza que se llama el código. Entonces, si usted le No, dice, claro, Lina, ¿me puedo divorciar? Usted coge el código y dice, causales de divorcio, no, qué pena, no se puede. Pero dentro de la práctica civil uno podría hacer algo, ir más allá, aplicar los principios generales del derecho. Entonces uno dice, no, a mí se me hace que puede llegar a ser posible. Les expongo el tema para que ustedes lo tengan en mente y lo vamos a trabajar ese semestre. ¿Cuál es la cuestión? No eran 3, eran 4. Entonces eran 4 hombres que convivían, cohabitaban y se muere uno de los 4. Entonces cuando muere uno de los 4, pues los 3 hombres van allá al fondo de pensiones a decir, bueno, acá estamos para que nos den la pensión de sobreviviente a los 3. Y pues ya se podrán, ¿qué les habrán dicho en el fondo de pensiones? Les dirán, pues, ¿están locos o qué? No se puede. Y segundo, el tema sucesoral, porque recuerden que el tema sucesoral, yo como compañero permanente entro, independiente que sea una relación heterosexual o homosexual. Pero entonces vamos a hacer una sucesión donde vamos a liquidar 3 sociedades maritales de hecho, y esas sociedades maritales de hecho pueden pelear con los otros herederos o cómo se maneja. Esos 2 temas están en discusión hoy en día. Hoy están generando discusión y de aquí a mañana va a tener que haber un pronunciamiento judicial frente a eso. A raíz de ese problema, pues los 3 viudos, por decirlo así, dicen, no, venga, pues no vamos a tener el mismo problema más adelante, vamos a legalizar nuestra unión. Y van a una notaría y legalizan la unión. Primer discusión, la que está diciendo Lina, ¿eso es matrimonio o eso no es matrimonio? En el mundo jurídico eso está en discusión y hay quienes dicen que no es propiamente matrimonio, porque el matrimonio debe ser entre solamente 2 personas. Pero lo que dicen es que ellos sí regularon la parte patrimonial de esa unión. Es como si yo hubiera regulado la sociedad conyugal, pero no me caso. Es algo demasiado extraño. Y el problema viene también en el efecto sucesoral, como tal. Entonces, a lo que yo voy es que la práctica civil genera eso. Reitero, la práctica civil no solamente hacer lo que ya está hecho, si es por eso los formatos existen, ustedes los han utilizado, sino que la práctica civil implica buscar la figura jurídica para ese caso en concreto, lo que les decía, es buscar el vestido hecho a la medida, el vestido que hace la modista. En ese caso, que el abogado asesor y consultor que tuvo que haber asesorado a estas personas, esas personas no fueron a las 3 porque dijeron, no, pues ¿qué hacemos? Sino porque tuvieron un asesoramiento y en el asesoramiento dijeron, no, legalicen todo de esta forma, plan, plan, plan. Ese tipo de asesoramiento es el asesoramiento jurídico que genera la práctica civil, que es importante, les decía. No es la sucesión tradicional, no es el divorcio común, que eso también lo vamos a trabajar. Y no es que no sea interesante y no sea importante, sino que lo que yo quiero es que también dentro de lo que ustedes analicen, midan esos posibles riesgos. Puede que no sea el caso de la trieja que les estoy exponiendo, pero puede que a ustedes les llegue el caso, no sé si Lina con su esposa han tenido ese tipo de casos, pero el señor que se va a divorciar tiene su cónyuge, pero también tuvo una compañera permanente hace mucho tiempo, sí, señor, cosas así. sí lo tuvimos aquí bueno, en este momento estoy aquí en Ibagué, pero en Honda sí lo tuvimos, y fue referente a un señor, él murió también de cáncer, pero resulta que la esposa, él vivía en la casa con la esposa, pero vivían en habitaciones separadas, pero él tenía su novia. La esposa era consciente de que la otra señora, pues la novia, le ayudó también a lidiar su enfermedad de cáncer y todo esto,
y a pesar de que nunca ellas tuvieron pues una relación así como, por decirlo, amigable, la esposa fue consciente de que esta otra señora le ayudó también y lo lidió y todo esto. Cuando fallece el señor, la esposa fue a reclamar la pensión, pero llegó y dijo, yo la quiero compartir con tal señora. Ella se puso de acuerdo con los hijos y la pensión del señor es compartida, tanto para la esposa como para la otra señora. Ok, pero vea que al punto que hoy es eso, los temas que llegan no son los temas sencillos, sino que son temas complejos. Entonces ahí es donde entra lo que es el asesoramiento, lo que entra la consultoría, incluso mucho antes del propio litigio como tal. Lógico, Sí, no es que nos pongamos acá a inventar los casos, también vamos a tener casos comunes, pero a lo que yo voy es la posibilidad de yo analizar las situaciones para determinar qué tipo de asesoría ofrezco y especialmente que la asesoría no genere riesgos, no vaya a generar un problema mayor y por el contrario genere una solución en cada caso en concreto. Entonces vean que hoy hemos hablado solo carreta, pero la carreta es ya que ustedes me entiendan a mí qué es lo que yo busco durante esta materia. Que si aquí a mañana Freddy va a firmar un contrato porque va a vender la moto, Freddy no tenga esa intranquilidad, sino que Freddy pueda decir, vea, yo mido los riesgos, doy cuenta y me siento seguro con este contrato. Así como cuando ustedes mandan a hacer un vestido que les queda bonito, usted dice, me siento a gusto, me siento bonita con este vestido. Y uno dirá, me siento protegido con ese contrato, me quedo bien, está bien. En cambio, cuando no, pues uno queda con ese sinsabor, que puede que nunca pase nada, pero es que cuando llega el problema, puede que solucionarlo litigiosamente sea mucho peor. Entonces, ahí es donde viene la importancia de lo que venimos mencionando. Porque es que, doctor, disculpe, porque es que ahí en ese caso de esa pensión, ahí pues porque la señora fue consciente y pues aceptó compartir con la tercera persona, pero digamos, si no hubiera aceptado compartir, entonces es ahí donde se viene el verdadero litigio. Pero miremoslo mucho antes de eso, yo. Y es que, por ejemplo, pensemos que a usted le lleguen a su oficina abogado y le digan, a su oficina no, puede que de aquí a mañana usted no esté ejerciendo como oficina eso porque usted sigue en el IMPEC o porque se dedica a otro cargo público, lo que sea. Pongamos el ejemplo de John James. Y llegan y le dicen, llega una familiar de John James y le dice, vea, llevo con mi esposo tantos años, que eso siempre pasa. Y uno tiene que dar una asesoría. Y por el hecho de que sea gratis, no deja de ser asesoría. Entonces, en ese sentido, ¿qué pasa a uno? El mismo caso que está poniendo Lina y en el que opinaba John Martínez, pero le están diciendo qué hacemos antes de que se muera el viejito. Entonces uno empieza a decirle, venga, haga su declaración extrajuicio, vaya, ¿sí me entiende? Vaya como gestionando la cosa para que no pase lo que dice John, que cuando se muera empiecen a pelear, sino que desde antes se haya solucionado. Por lo menos yo tuve un caso muy, muy curioso. Legalmente todo se hizo de forma adecuada, pero no le gustó mucho a la persona que se vio, no sé si se vio afectada o no, pero vea, un cliente tiene a su esposa, y perdónenme que el ejemplo sea tan, pues, tan tradicional, tan sexista o tan machista, pero tiene a su esposa y tiene un amante. Y en ese evento, el señor dice, vea, si yo me muero, yo quiero dejar bien a mi amante. ¿Y qué hago? Entonces uno dice, si usted se muere, tu amante no tiene ningún derecho, porque no es compañera permanente, es amante normal. Entonces uno, si usted la quiere favorecer, favorezcala en el testamento con la libre disposición, y ya, y no hay ningún problema. El señor hace su testamento, le asigna toda la parte de libre disposición al amante, y cuando el amante muere, perdón, cuando el señor muere, ni siquiera la esposa sabía del testamento, la amante sí. Y la amante va y dice, acá hay un testamento y yo tengo derecho a todo esto.
muerdas el codo, jálese las mechas, ponga a llorar, haga lo que quiera, pero la disposición testamentaria del Señor. Entonces vean que usted no esperó a que se diera la muerte, el conflicto y no sé qué, sino que de manera preventiva se le dio solución a eso. Pues como cuando ustedes, eso suena un poquito antiético, pero como cuando dicen, vea, es que yo en vida quiero dejar más favorecido a un hijo matrimonial con extramatrimonial, yo en vida quiero hacer esto, todo ese tema, eso es práctica civil y ese es asesoramiento preventivo. Ya cuando está el problema se lo defiende ya con conocimiento más técnico. Antes del problema, usted necesita más análisis jurídico y práctico de la situación. Eso es lo que queremos que empecemos a trabajar y pues eso vamos a empezar a trabajar desde el día de mañana. Mañana vamos a hacer una mañana más bien práctica y la idea es que vamos a ir así. Viernes teórico, sábado netamente práctico en ese evento. ¿Listo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? No, por mi parte no. Doctor, quería hacer una consulta. Cuéntame, Marcos. Es que respecto a una servidumbre, ¿sí? Sí, señor. Bueno, esto es una servidumbre para redes eléctricas. Sí. Entonces, se va a crear una planta de energía solar y por un predio necesitan pasar una servidumbre, ¿cierto? De energía, de transmisión de energía solar. Sí. ¿Existe una tabla para estimar el valor o de qué manera puede uno estimar el valor de esa servidumbre, doctor? Ok, pues vea, yo le cuento ahí algo, cuando yo trabajé en la rama judicial, yo tuve a mi cargo procesos relacionados con servidumbres de Electrolima, de Nertolima, porque hubo una ley y esa ley fue la que dijo, ojo, legalicen todas las servidumbres. Entonces, cuando usted legaliza la servidumbre, usted va, aquí no hay predio sirviente, perdón, no hay predio dominante porque no es un predio que le sirve a otro predio, sino que es un predio que le sirve a la comunidad en términos generales. Entonces, en ese sentido, ustedes como los dueños de la red eléctrica van, es como similar en la expropiación. Perdón, sí, en la expropiación. Ustedes van y al momento de ir, ¿ustedes qué hacen? Le dicen a la persona dueña del predio que van a pasar la servidumbre y la hacen de forma voluntaria, le dan a escritura pública la servidumbre, la constituyen y ustedes de manera consensuada pactan cuál es el posible perjuicio y la indemnización en ese evento. Si ustedes no lo logran hacer de esa forma, porque no se ponen de acuerdo o porque la persona está exigiendo muchas sumas de dinero, ya tienen que hacerlo a través del trámite judicial, que es un trámite de imposición de la servidumbre, y ya es el juez el que entra a establecer cuánto es el valor del perjuicio, pero desde el principio tienen que aportar unos dictámenes donde se establece eso. Tablas, le respondo lo que usted me está diciendo, no hay. ¿Y por qué no hay tablas? Porque cada caso concreto es diferente. Hay casos en los que se ha llegado a determinar que la servidumbre no genera ningún daño, dependiendo del caso, en cada caso particular. Si usted tiene un predio en el cual yo le monto una torre de energía y le hace improductivo el predio y el predio era productivo, hay un perjuicio. Pero si yo le coloco una torre de energía en una parte que no le afecta en lo más mínimo la productividad, no hay daño ni no hay perjuicio. Entonces, eso es donde genera esa discusión ahí y por eso no permite, Marcos, que se dé, digamos, una tabla. Hay algunos que lo miden como si fueran arrendamientos, hay algunos que lo miden digamos, de una forma, dependiendo de si es un predio rural, si es un predio urbano, lo que sea, pero no necesariamente existe una tabla que diga el que sufre la servidumbre, dependiendo del perjuicio que se le ocasione. O sea, reitero, puede que no le ocasione ningún perjuicio,
el hecho de que yo pase unas cuerdas de energía por su predio, le voy a poner un ejemplo. Digamos que por su predio yo no paso ninguna torre, pero paso las cuerdas. Y en su predio las cuerdas van a, no sé, a tal altura, y por su predio lo único que usted tiene son vacas. ¿Eso qué le afecta a usted? No le afecta Sí, no, absolutamente nada. Pero si de pronto usted tiene otro tipo de productividad, o si yo le establezco una torre y esa torre no permite que utilice cierto espacio y lo todo, hay cambio. Entonces, eso depende de cada caso en concreto. Pero es Profe, como la expropiación, es como la expropiación. En la expropiación yo le digo, necesito ese predio para un fin público, te lo compro. Y si usted no me lo vende, pues me voy al proceso de expropiación para que el juez establezca el justo precio. En este caso es igual. Yo de forma consensuada establezco cuánto es el valor de la servidumbre, cuánto le debo pagar por la indemnización, y si no lo hacemos, nos vamos al proceso, y en el proceso es el juez el que determina cuánto debe ser el precio de la indemnización en ese evento. profe, Dígame, don Norberto. sí, para colaborar un poco la pregunta del doctor Marcos, es ciertamente, primero hay que buscar el valor de la valor de toda la tierra, de todo el predio, para poder determinar cuánta es el área ocupada por la servidumbre, a través de un experticio o un peritazgo con persona idónea de acuerdo a la ley 1673 de 2011. Entonces, evidentemente toca ver si ciertamente se causó un daño o no se causó un daño, o cuál es el daño emergente y cuál es el lucro cesante de esa servidumbre, para poder valorar. Hay unas fórmulas dentro del experticio que regulan el valor de la servidumbre, unas fórmulas, pero eso son fórmulas ya para determinar el avalúo. Pero ojo, porque ojo que hay que tener cuidado ahí con algo, Norberto y Marco. No hay que confundir que el perjuicio sea el costo de la ocupación del terreno que uno va a hacer, porque si no, para eso yo compro el terreno. O sea, no tiene sentido que yo le pague a título de indemnización lo que vale el terreno, porque pues para eso más bien se lo compro. El perjuicio nunca se puede igualar al valor de la compra del terreno, que eso es lo que hay que medir. Vean lo interesante de ese asunto. Entonces, por ejemplo, ahí no entra a medir eso. Entonces, Marcos dirá, ¿qué me sale más barato? ¿Comprar la tierra o indemnizar? Esa es la importancia de la práctica civil. Entonces, si le sale más barato comprar, compra. Si le sale más barato indemnizar, indemniza, dependiendo de cada caso en concreto. Pero lo que dice don Norberto de las tablas es para la valor de la tierra, pero no puede uno confundir en el sentido de ir a pagar como perjuicio lo que vale el terreno, porque si no, pues véndame el terreno. Así, No, pues, si usted tiene, por eso, cultivos. pero entonces si usted tiene 10 hectáreas, si yo le estoy afectando y hacemos un avalúo de que el avalúo de su terreno vale tanto, realmente ese avalúo no es el que me determina la afectación de la servidumbre. Lo que me determina el valor de la servidumbre es establecer el valor de los frutos que yo obtengo con mi predio. Mi predio puede tener un avalúo de 10 millones, pero puede que los frutos que se produzcan de forma anual sean 2.000 millones de pesos. Exacto. O puede que sea al revés, puede que el predio valga 2.000 millones y me produzca 0 frutos. Entonces, cada caso puede ser diferente. Me sirve lo que ustedes están mencionando para eso. Eso es lo que uno tiene que entrar a analizar en cada caso concreto. Y de esa forma, en doble vía, que es lo otro. Marcos, si necesito un perito, me avisa. Si don Marcos me contrata, porque Marcos es el dueño del predio que van a afectar con la servidumbre, ahí uno también parte de la asesoría es decirle, ojo, no se vaya al proceso, porque primero que todo, le va a tocar pagar abogado en el proceso. Eso es una plática menos para usted. Y segundo, puede que le toque un juez tacaño y puede que le terminen valorando menos la servidumbre, que es lo que pasa a veces con las expropiaciones. La gente no negocia antes y prefiere irse a la expropiación creyendo que se van a enriquecer, y el juez termina estableciendo unos justos precios muy cercanos Valores menores. al avalúo no comercial, sino al avalúo catastral. Ellos están haciendo
ellos están haciendo un ofrecimiento, pero no sé hasta qué punto ese ofrecimiento puede ser el real o el justo. Sí. ¿Sí? Pero ahí sí lo que le digo, no hay una tabla que diga no. Ahí Sí, pero ahí sí ya es analizarlo y mirarlo. instalarían una torre y pues va a ocupar un espacio que es considerable para la explotación que lleva allá, ¿cierto? Entonces, Ahí sí necesitan un dictamen pericial y establecer. Exacto, profe. Ahí es Además de donde yo voy. establecer, Ahí es donde yo voy. además de otra cosa, Marcos, establecer cuánto va a ser el tiempo de la servidumbre, porque es que si usted me dice que me va a colocar una servidumbre por toda la vida, 30 años. es una cosa, pero si usted me dice por 30 años, sencillo, establezca cuál es la productividad de ese espacio del predio, la que sea afectada, y proyectela a 30 años, y ese es el valor del perjuicio. Ahí sí, como lo decía don Norberto, saque el lucro cesante. Entonces usted dice, vea, yo voy a dejar de utilizar una hectárea, esa hectárea me produce semestralmente tanto, y pues van a ser 30 años, van a ser 60 semestres, con una proyección indexada, con todo eso que hacen los peritos, el perjuicio sería tanto. ¿Y cuántas cosechas al año da ese predio? Por eso, y eso tiene otros análisis de riesgo, don Marcos. ¿Cuáles son esos análisis? Una cosecha de piedra. Don No, Norberto. pero ¿cuáles ¿Cómo? son esos análisis también? Porque, por ejemplo, el maíz millo son 3 cosechas al año. Cada 4 meses. ¿Cuánto vale produce los 4 meses? Y por 30 años. Por eso, pero una cosa, no todas las cosechas se ganan, hay cosechas que se pierden también. Entonces, ese es el análisis. Eso depende de la pluviometría del predio. Puede que usted lo que diga es, vea, pues si las 30 años me generarían expectativas de tener 300 millones de pesos, que me paguen 200 sin yo correr ningún riesgo, puede que no sea descabellado. Y puede que yo el predio lo utilice para otra cosa. O sea, todo eso es lo que le digo, que es análisis en la práctica, sí. ¿Estoy claro ahí? Claro. Y de eso todo depende. De eso todo depende. Por ejemplo, en materia penal, que día me decía un privado de la libertad, me decía, ese abogado tan bueno que yo hasta me estaba creyendo que no maté ese tipo. Ajá. Entonces, sí, de ahí eso. es la asesoría de la... Sí, hasta hay en ocasiones en las imposiciones de servidumbre que, por ejemplo, dicen no lo vamos a pasar por tal lado y cuando se hace el perito se puede determinar que en otra área de la finca o de la propiedad se puede pasar y tendrían que pagar menos y se afectan menos los titulares de dominio, o sea, los de la propiedad. Por eso es práctica civil, es analizar todos esos puntos, incluso lo que decíamos, evitar el litigio, en ese caso. Ok, no sé qué otra duda tengan. Ninguna, profe. Listo, pues. Tengo hambre. Pues yo creo, no, pues mire que la idea es eso. En esa no la vamos a pasar, poniendo problemáticas, discutiéndolas y poder establecer esos puntos para que ustedes vean eso. Cuando ustedes vayan a hacer algo, lo piensen bien en ese caso. Listo. Entonces yo creo que podemos dejar hasta ahí, nos hicimos break, cumplimos con 2 horas más o menos. Y pues ya mañana vamos a una parte más práctica y pues mañana nos veríamos 8:05, 8:10, ahí para que empecemos a trabajar, ¿listo? Listo, profe. Me alegra haberlos visto nuevamente y pues nos vemos mañana. Listo. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bueno. Buenas noches. Listo.